Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección. Tener o no tener hijos, entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener hijos y aquellos que prefieren no tenerlos. Hoy hablaremos de la postergación de la maternidad. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? ¿Cómo les va? Bienvenidos entonces a un nuevo capítulo de ¿Y ustedes para cuándo? Hoy para desarrollar esta temática tan particular como es la postergación de la maternidad. Y es por eso que contamos con nuestra invitada, la doctora Paula López Brecha, médica ginecóloga y obstetra. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muy bien. Tardes. Bueno, gracias por estar nuevamente con nosotros. Estuviste en el primer capítulo de ¿Y ustedes para cuándo? Así es. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, y vamos a hablar hoy de una temática que a muchas mujeres atraviesa por esta cuestión de ir como retrasando el momento para ser mamá. No, ahora no es tiempo, lo dejo para más adelante, bueno, con todo lo que eso también implica. Este famoso reloj biológico que aparece en las mujeres. Exacto. El reloj biológico es un término, que digamos, no es más que un término, que se utiliza para definir o explicar de que existe el paso del tiempo en nuestro cuerpo. Generalmente está marcado por dos hechos que son así como fundamentales, que se hace notar este reloj biológico y que son el fin de la infancia con la primera menstruación o menarca y el cese de la función ovárica con la llegada de la menopausia. En el medio de esos dos hechos, que son bastante importantes, se encuentra la vida reproductiva de la mujer, que bueno, en cierta manera va a estar también determinada por su reserva ovárica. Que no en todos los casos puede ser igual, digo, ahí sí no, o sí, digamos, exacto, un tiempo determinado, o en algunas otras mujeres, bueno, puede ser antes, este reloj biológico que empieza ahí como exacto, a hacer sonar su alarma, y en otras un poquito después. En otras después, o sea, esto está determinado obviamente genéticamente. Nosotras las mujeres, desde nuestra vida intrauterina, o sea, desde nuestras 20 semanas de gestación, sabemos cuál, o vamos a tener determinado, mejor dicho, cuál va a ser nuestra reserva ovárica a lo largo de la vida. O sea, tenemos alrededor de unos 6 millones de ovocitos a las 20 semanas de embarazo, y cuando somos niñas contamos solo con 1 a 2 millones. Ajá. Se estima que cuando la mujer llega a la primera menstruación, que es cuando empieza su vida reproductiva, va a ovular a lo largo de su vida reproductiva unas 400 veces, nada más. Nada más. O sea que, como vemos, eso va decayendo con el tiempo, o sea, va a ir disminuyendo. Al contrario, o sea, la capacidad reproductiva no aumenta con la edad, tiende a disminuir. Sí. Pero bueno, cada uno lo tiene determinado, si se quiere, desde nacimiento. Y eso es inevitable, digamos, el Tal paso cual. Del tiempo. No lo podemos negar. Hay que aceptarlo. Existe. Pero ¿cuáles son las posibles causas que tiene una mujer, ¿no?, para ir postergando la maternidad? Bueno, hoy en día son muchas las causas. Las mujeres vienen postergando cada vez más la maternidad, más por compromisos sociales. Hoy en día sabemos que la mujer está totalmente inmersa en el mercado laboral, que bueno, estudiamos, nos independizamos, y que bueno, por suerte valoramos mucho la estabilidad emocional, la estabilidad laboral, que muchas veces es muy difícil de conseguir, tener una casa, o más que una casa, un hogar seguro. Y que, bueno, fundamentalmente esas son las causas que nos llevan a demorar un poquito la maternidad, claro, como uno lo puede decidir, ¿no? No coincide esto, ¿no? Desde el momento que uno realmente decide, ¿no?, emprender el camino de la maternidad, cuando ya quizás este reloj biológico está en un momento que no era el ideal, ¿no? Exacto. Y bueno, igual las cosas han cambiado mucho. Antes una mujer a los 20 años, si no había sido mamá... Sí, era como socialmente un poco inaceptable. Hoy en día la sociedad obviamente está mucho más flexible, entonces bueno, la decisión pasa a ser más una cuestión de la mujer, de su pareja, de su situación, y bueno, ahí siempre está ese reloj biológico marcándonos un poco el tiempo, y bueno, y haciéndonos notar de que existe ante la toma de una decisión importante, que está muchas veces condicionada por lo que te decía anteriormente, o sea, cuestiones fundamentalmente sociales, laborales, profesionales, afectivas, que bueno, que van a determinar ese ritmo de vida que adopte esa mujer.
Exacto, Pau. ¿Y qué influencia tiene, digo, en esta decisión de ir postergando la maternidad en el ámbito de la fertilidad? Porque claro, no es lo mismo, ¿no?, decidirlo a los 25 años que a los casi 40. Exacto. Las influencias son casi exclusivamente biológicas, o sea, sabemos que la capacidad reproductiva de la mujer va a depender exclusivamente de la edad de la mujer, o sea, el hecho, lo que te decía anteriormente, que va cayendo nuestra capacidad reproductiva, eso está determinado pura y exclusivamente por la edad. Sabemos que, o sea, influencias que va a tener postergarlo va a ser fundamentalmente, a lo mejor tener que someternos a algún tratamiento, saber que no vamos a poder estar 2 años de espera para conseguir un embarazo después de los 37 años, por ejemplo, o que nos exponemos a lo mejor a un embarazo con un poquito más de riesgo que una mujer que lo decida a los 20 o a los 25. Claro. Las influencias son casi, te diría, exclusivamente médicas. Obviamente que sociales también, porque no es lo mismo decidir tener un hijo después de los 40 años que decidir tener un hijo a los 20 años. O sea, porque también nos imaginamos qué edad vamos a tener, o sea, cuando nuestro hijo tenga 15 años. Claro. Entonces, claro. Bueno, son muchos los aspectos que juegan en el tema de la edad y las decisiones, pero a nivel médico son fundamentalmente ciertos inconvenientes o problemas que pueden aparecer en una edad más avanzada. Igual, bueno, este programa, como sabés, pretende terminar con todo ese condicionamiento social que a veces va apareciendo, ¿no? Y romper también con todas estas estructuras de que no hay una edad determinada, ¿no?, para ser mamá. Mientras que décadas atrás la mayoría de las mujeres aspiraba al casamiento y a los hijos, hoy las prioridades cambiaron y otros factores pesan al momento de tomar la decisión. Posibles limitaciones en el plano laboral, los gastos y el insumo de tiempo que suponen los niños son algunos motivos por los que muchas mujeres deciden postergar hasta último momento la maternidad. La realización de una mujer hoy no pasa por ser madre. Muchas mujeres prefieren viajar y concretar proyectos personales y profesionales, y ya nos sorprende que mujeres de 45 años quieran ser madres por primera vez. Al parecer, el fenómeno se da mayormente entre mujeres con perfil universitario. Entendiendo que una mujer que por ahí nos está mirando tiene más de 35 años y aún no fue mamá, ¿cuál es la información básica con la cual ella hoy tiene que contar si es que decide, ¿no?, emprender este caminito? Bueno, fundamentalmente, o sea, contar con un control de salud actualizado, o sea, realizar controles periódicos, saber cuál es nuestro estado físico, fundamentalmente, o sea, a esa edad. Y, como te decía anteriormente, saber que no contamos a lo mejor con el mismo tiempo que una mujer de 20 y pico de años para tomarnos la búsqueda de embarazo de una manera espontánea. Muchas veces, o sea, yo tengo pacientes que me vienen a consultar antes de emprender la búsqueda y eso se lo debemos advertir. Porque, o sea, el paciente, a ver, si nosotros no se lo informamos, no lo va a saber. Y muchas pacientes también vienen a consultar qué tipo de estudios se tienen que hacer antes de emprender la búsqueda. Lo cual, si la historia médica de esa paciente no me lo sugiere, tampoco tengo por qué pedírselo. Porque en cierta manera se va a generar un poquito más de ansiedad en la pareja y eso está demostrado que el estrés y la ansiedad también disminuyen las tasas de embarazo. Entonces, contar con un control ginecológico y clínico adecuado y con la información temporal, si se quiere, necesaria, es lo fundamental. Bien. Y que quizás en ese embarazo puede llegar a exponerse a un riesgo un poquito elevado de, digamos, de pérdida de embarazo, o sea, después de los 35 y más después de los 40, aumenta un poquito el riesgo de pérdidas por fallas preimplantatorias, o sea, antes de que se implante el embrión, como postimplantatorias, y las famosas cromosomopatías, como es el síndrome de Down, que a lo cual también se está más expuesto. Bien, o sea que todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Exacto. Bien, no en todos los casos significa que va a haber un problema. Exacto. O sea, por suerte hoy en día, o sea, con la información y con el avance científico, o sea, cada día se están logrando embarazos, sabemos, a edades más avanzadas.
y la mayoría de las veces sin ningún tipo de inconveniente, que lo único que se requiere es una mayor vigilancia, nada más. Pero bueno, contar con esa información antes es muy importante. Es importante entonces ahí para todas las que, sobre todo digo mujeres, te están escuchando y mirando atentamente. Puede pasar que en mujeres jóvenes aún se produzca una menopausia precoz. ¿Qué influencia esto tiene también, digo, en cuanto, a propósito te lo pregunto para informar, con la reserva ovárica? El tema bueno, como te decía en la primera pregunta, o sea, el reloj biológico va a determinar qué cantidad de ovulaciones vamos a tener a lo largo de nuestra vida, o sea, a qué edad va a ser nuestra menopausia, que depende también muchas veces de ciertos aspectos familiares, porque tiene mucho que ver la herencia en ese caso. No es lo mismo la menopausia que la falla ovárica precoz. Ah, bien. La falla ovárica precoz se considera cuando el ovario deja de funcionar, o sea, de ovular, antes de los 40 años. O sea, esa es una patología que no suele ser muy frecuente, pero que la mayoría de las veces está acompañada de síntomas de menopausia, como sofocos, pero la mujer puede seguir menstruando. ¿Cómo hacemos un diagnóstico diferencial? Generalmente con un laboratorio, o sea, viendo cuál es la reserva ovárica de esa paciente, si es que está en falla o no, y cómo son sus ciclos menstruales, porque una paciente puede tener una falla ovárica precoz y, te repito, seguir menstruando y enterarnos en el momento que decidimos emprender la búsqueda del embarazo. Bien, y eso te pregunto, Pau, porque puede suceder entonces que una mujer relativamente joven aún, entre los 25 y los 30 años, quiera conocer cuánto es hoy por hoy su reserva ovárica. Eso es posible, los profesionales habitualmente ustedes lo suelen pedir o no, si es que la paciente no lo solicita. Si no hay un criterio médico definido, no lo pedimos. Claro. O sea, sí es una manera de saberlo, sí, es a través de un análisis de sangre, también una evaluación obviamente ecográfica de los ovarios, en donde se estudia a través del determinado valor de ciertas hormonas la reserva ovárica. Sí es muy interesante hacerlo si la paciente está atravesando por alguna patología, que la mayoría de las veces son oncológicas, y que obliga a ese paciente a someterse a lo mejor a un tratamiento de radioterapia o de quimioterapia, y hoy en día es hasta casi un hecho de mala praxis, ¿no? Ofrecerle una herramienta para que esa paciente preserve su fertilidad antes del tratamiento. Entonces, en ese momento sí es importante pedirlo, pero siempre que haya una cuestión médica que lo amerite. ¿Y cuáles son los valores adecuados, aprovechando que hoy te tenemos en el programa? ¿Cuál es, digamos, el estándar ahí que uno tiene que tener como para pensar que sí, que realmente se va a poder obtener un embarazo? Generalmente va variando de acuerdo a las hormonas que nosotros podamos medir, o sea, hay ciertas hormonas como la FSH, el estradiol, la LH, que generalmente miden como nuestra función endocrina, o sea, una mujer puede tener un laboratorio hormonal perfecto y sin embargo no lograr un embarazo. Pero después, bueno, contamos con otros tipos de hormonas como la antimuleriana, que lo que hace es marcar, o sea, cuál es mi reserva ovárica real, un valor de menos de, digamos, o sea, mayor de 3,5 habla de un valor casi te diría normal, un valor menor a 0,7 quizás es un valor ya que estamos un poquito más complicadas. Bien, bueno, pero no alarmarse tampoco, porque no, hoy la ciencia, o sea, porque como eso lo es en el dijimos, contexto, ya te digo, se evalúa en el contexto de una consulta con un especialista obviamente de medicina reproductiva y con un cierto criterio clínico para pedir ese valor, o sea, no hacerse una antimuleriana no es una cuestión así como que uno lo pueda hacer espontáneamente y bajo ningún tipo de supervisión, pero requiere de su interpretación. Bien, Pau, en los últimos años, ¿qué sucede? ¿Ha aumentado la cantidad de diagnósticos de infertilidad de acuerdo a lo que va siendo tu experiencia? Sí, en cierta manera, o sea, eso es una tendencia que se está viendo desde hace ya varios años y que, bueno, que tiene que ver fundamentalmente con lo que hablábamos al principio, o sea, de un cambio a nivel de la sociedad, o sea, de la postergación fundamentalmente, tanto de parte del hombre como de la mujer, no solamente es la mujer la que posterga su maternidad. Así como aparece la postergación por una decisión, también el hecho de los niveles de ansiedad o de estrés que manejamos habitualmente también nos juegan muy en contra con respecto a la fertilidad, y eso se cree que son los dos factores fundamentales que están influyendo en el aumento de casi un 20% del diagnóstico de infertilidad. Bien. Los factores ambientales también son muy importantes, muy difíciles de medir o de objetivar, pero que también existen. Pero bueno, fundamentalmente se está viendo que
cuestiones de decisiones personales, cuestiones laborales, estrés, ansiedad, o sea, todo un combo que hace que fundamentalmente ciertos sectores sociales, o sea, que son los más, digamos, afectados por estos problemas, se vea un aumento. Bien, y con respecto a esto, bueno, ¿se puede llegar a prevenir la fertilidad de alguna manera? Bueno, antes decíamos en el inicio que es inevitable el paso del tiempo, que lo único que nos queda es la aceptación, pero digo, en los primeros tiempos, ¿uno puede recurrir así a ciertas acciones como para preservar la fertilidad? Sí, fundamentalmente, o sea, es una buena pregunta. Prevenir la fertilidad significa un control de salud sano, o sea, adoptar una responsabilidad desde el inicio de nuestro cuidado digamos, médico, o sea, desde que empezamos a ir al ginecólogo, desde que empezamos a tomar un poco la responsabilidad del cuidado de nuestro cuerpo. Desde ese, digamos, esa edad que puede ser corta, o sea, ya sea porque nuestra mamá nos insiste en ir al ginecólogo con nuestra primera menstruación, o que nos insiste en ir al ginecólogo cuando empezamos a tener relaciones, o sea, con esas prácticas se previene la fertilidad, fundamentalmente evitando situaciones que puedan llegar a poner en riesgo nuestra salud, o sea, teniendo relaciones sexuales seguras, o sea, evitando infecciones en los órganos pelvianos, se previene la fertilidad, aunque uno no lo crea, porque bueno, sabemos que las infecciones provocan adherencias y provocan problemas fundamentalmente en la mujer en las trompas de falopio, que después pueden traer un problema. Y fundamentalmente también las infecciones de transmisión sexual, que también juegan un rol ahí muy importante en nuestra fertilidad. Adquiriendo hábitos de vida saludables también se previene la fertilidad, y obviamente no postergando la edad. Claro, no postergando la edad. Pero bueno, hablando puntualmente de aquellas mujeres que toman la decisión de ser madres, digamos, después de los 35 años. Habíamos hablado en un capítulo, incluso contigo, de lo que la ciencia, bueno, hoy por hoy permite, que es la vitrificación, ¿no?, de ovocitos. Esto, bueno, es una muy buena opción para aquellos que decidan emprender este camino, bueno, después de cierta edad. Exacto. Aparece como una opción para que uno pueda decidir cuándo ser madre y no estar con el reloj biológico tan a cuestas, Lo que sí existe una edad crítica para la vitrificación, que son los 35 años, O sea, no es recomendable realizarlo después de los 35 años. ¿Por qué? Porque las posibilidades de éxito de la vitrificación van a disminuir drásticamente después de los 35 años. Entonces, siempre que se nos presente una paciente de esa edad con este tipo de problemática, se tiene que hacer la vitrificación y no esperar a decir, bueno, voy a ver si en 2 años vitrifico, a ver si qué pasa. Claro. Porque, bueno, al disminuir la cantidad de ovocitos también disminuye la calidad ovocitaria. Entonces, conseguir una vitrificación exitosa es a veces complicado después de los 35 años. Hay que acordarse antes. Hay que acordarse antes. Uno después puede decidir cuando quiera qué hacer con sus óvulos congelados. Hay una edad éticamente correcta, que son los 50 años como límite para poder hacer uso de esos óvulos. Bien. Pero para llevar a cabo el proceso de vitrificación, 35 años es la edad como límite. Bien, supongamos que esta mujer no se acordó, pasaron los 35 años y hasta incluso llegaron los 40, Bien. ¿no? Vos antes hacías mención a, bueno, técnicas de fertilización que se pueden, bueno, también implementar para que esta mujer cumpla su deseo de ser madre, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa reserva ovárica? ¿Qué pasa con esos óvulos? Bueno, las posibilidades de ser madre también las tiene, obviamente. O sea, como te decía antes, o sea, la ciencia ha avanzado en el sentido de que esa paciente puede ser sometida a un tratamiento que depende también de su reserva ovárica, si va a poder hacer un tratamiento con óvulos propios o con óvulos de donante. Eso obviamente se va a determinar en el marco de una consulta y de un tratamiento en un servicio de medicina reproductiva, en base a qué tipo de respuesta tiene esa paciente ante una estimulación ovárica, si va a poder hacerlo con sus óvulos o con óvulos de donante, pero las posibilidades las tiene igual. Depende también de la calidad del semen de su pareja, si lo van a hacer también con semen de donante o con semen de su pareja. Pero bueno, en ese caso sería necesario recurrir a un tratamiento de alta complejidad. Hay mujeres que deciden no tener hijos o bien postergar esa etapa a tal punto que llega un momento en que pasó el tiempo de tenerlos. La historia hoy es diferente a la de años atrás.
Si bien la presión social ha disminuido con el paso de los años, no ha cesado completamente. Como sea, hay mujeres que queriendo o simplemente porque la vida las puso en ese lugar, no tuvieron hijos y hoy viven su vida sin carencias. Varios estudios muestran que se trata de mujeres exitosas o en camino a hacerlo y no quieren ejercer la maternidad ni de un modo ni de otro. Sin embargo, satisfacen sus necesidades afectivas a través de otras fuentes productoras de hormonas de felicidad, como éxito profesional, amistades o pareja. Es un poco así cuando se sobrepasa los 40, utilizar una técnica de reproducción asistida. No es lo habitual, o sea, es algo que se llega porque hay un diagnóstico Claro. de esterilidad en la pareja, o sea, que puede ser primaria si nunca han tenido hijos o secundaria si alguno de los miembros de la pareja tiene hijos. Pero bueno, ante el diagnóstico de esterilidad, o sea, de esa pareja, obviamente que sí, o sea, Claro. las herramientas con las que contamos van a ser determinadas por qué tipo de patología tiene esa pareja, ¿eh? O sea, o si sabemos qué patología tiene, porque muchas veces puede ser desconocida. Y el tratamiento ofrecido también va a ser de acuerdo a la situación, o sea, si puede empezar con una técnica de baja complejidad como una inseminación, o bien si directamente tiene que ir a una técnica de alta complejidad como un ICSI o una fertilización in vitro, con óvulos propios, óvulos de donante, depende del estatus de esa paciente. Y bueno, ya hablando puntualmente de esta técnica, bueno, donde ya la mujer tiene que recurrir a los la óvulos ovodonación. de una donante llamada ovodonación, ¿no? Te lo pregunto con intención porque quizás hay alguien que está mirando este programa y dicen, pero ¿qué es esto? Nunca Claro. escuché hablar. Sabemos que esta es una temática que no es muy visible, prácticamente nula en los medios de comunicación. Y bueno, hablando puntualmente de lo que es una ovodonación, esta mujer acepta óvulos, ¿no? De una donante. De una donante. Anónima. Anónima, exacto. La donante siempre es anónima, tiene que tener ciertos requisitos, obviamente, para ser donante de óvulos. Habitualmente se hablaba de una edad inferior a 35 años, pero la realidad es que la mayoría de los centros aceptan donantes de óvulos menores de 30 años. Ajá. Por una cuestión de calidad ovocitaria nuevamente y para asegurar de que el tratamiento instaurado en la receptora tenga más éxito. Pero bueno, sí, la ovodonación es una técnica que bueno que se está utilizando ampliamente, o sea, y que da la posibilidad a las pacientes que no tienen posibilidades de usar óvulos propios de ser madres, es muy importante, o sea, es muy positivo poder Sí. desarrollarlo. Después vendrá, Hace más bueno, de todo... 20 años que se está haciendo en nuestro Y país, sí. pero bueno, cada vez más. Igual después vendrá, Paula, toda la aceptación desde otro lugarcito, ¿no? Porque bueno, si desde Exacto. lo médico es posible, la ciencia hoy permite esto y ya desde hace unos cuantos años, como vos decís, pero también todo este proceso que tiene que hacer no solo la mujer, sino con la pareja, para Exacto. aceptar los óvulos de alguien, ¿no? Exacto. Tiene implicancias, o sea, obviamente biológicas y emocionales. Claro. Pero bueno, o sea, con un buen asesoramiento de parte del Servicio de Medicina Reproductiva y con un buen asesoramiento psicológico, o sea, generalmente se puede sobrellevar muy bien y las tasas de éxito de ese embarazo son bastante altas, siempre y cuando el tratamiento sea hecho en un ambiente obviamente adecuado. Bien, y esto, bueno, sigue creciendo y también viene a romper con mucha estructura, ¿no? Desde hace unos cuantos años, porque claro, es como pensar que hace un tiempo atrás esto iba a suceder. Bueno, todavía hoy sé que hay mucha gente que puede estar escuchándote y se asombra, ¿no? Y se sorprende porque es lo habitual que en estos últimos meses también han aparecido casos hasta de famosos, ¿no? Que han Exacto. recurrido a muchas A otras técnicas, técnicas. a otras técnicas, incluso, bueno, algunas más, no digo complicadas, pero más difíciles de aceptar, cuando, sí. bueno, se viene con un tema bueno, tan atravesado de forma cultural, ¿no? Y con una manera determinada de hacer las cosas. Entonces, Sí. cuando alguien viene a gestionar algo distinto, bueno, también trae todas sus consecuencias. Pero esto de la ovodonación, ¿no? Es algo que ya viene desde hace un tiempito y de hecho, bueno, hay muchos finales felices, ¿no? No, tal cual. Y también existe en el caso de la infertilidad masculina, o sea, el banco de semen también, o sea, es al igual que el banco de óvulos, es muy utilizado muchas veces cuando hay alteraciones en la calidad espermática que hacen que un hombre no pueda ser papá y que bueno, o sea, que hay un montón de posibilidades de lograrlo, hasta a veces con una biopsia testicular
si el recuento de espermatozoides es muy bajo, se puede llegar a obtener este material para que ese hombre pueda cumplir con el deseo de ser padre. Así que bueno, no solamente siempre es un problema de la mujer, si bien nosotras estamos más condicionadas por la edad, a veces hay determinadas patologías que pueden llegar a complicar también la parte masculina. Claro, pero por ahí los hombres en ese sentido están un poquito más beneficiados, ¿no? Tienen un poco más de margen. Claro, Tienen un poco más de margen, pero bueno. También, o sea, se sabe que la mitad es de la mujer, la mitad es del hombre, y que hay una cuestión ahí en el medio que son de causa desconocida, así que bueno. Siempre cuando se aborda el problema de la esterilidad, o sea, se trata a la pareja, o sea, y se estudia a la pareja, o sea, no se saltean diagnósticos. Bien, así que bueno, hoy hablando en profundidad de todo lo que significa esta postergación, digamos, bueno, hoy de la maternidad, si bien como recién contaba Paula, muchos hombres deciden ir, bueno, dejando que pasen los años, el mayor peso siempre está sobre las mujeres, bueno, con esto que precisamente va pasando, que es el tiempo, que es inevitable, vendrá la aceptación, pero también hoy pudimos ver cómo es posible, ¿no?, ir ahí prestándole atención a nuestro cuerpo, cuidando nuestra salud para que después sea todo lo mejor posible, ¿no? Y obtener en definitiva una mejor calidad de vida. Exacto. O sea, todo parte de algo tan básico como es un buen cuidado de la salud y la información. O sea, después, en base a eso, uno puede decidir mejor qué hacer con su vida, fundamentalmente. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por haber estado hoy con nosotros una vez más en este nuevo capítulo, y bueno, ya nos volveremos a encontrar, te vamos a volver a convocar. Muchas gracias. Nos encanta para tener también toda esta mirada desde la profesionalidad, desde la parte médica, más allá de que nosotros estamos apostando ahí al cambio social hacia la maternidad y o paternidad. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado una vez más, así que nos encontramos la próxima aquí en la UOC. Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales y será hasta el nuevo encuentro de ¿Y ustedes para cuándo?